Vaya por favor entonces al libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Ya estamos a nada de terminar. Un par de clases más, un par de enseñanzas más. Ya voy a empezar a trabajar en el banner y lo vamos a subir acerca de la siguiente enseñanza. La siguiente serie de enseñanzas. Nos vamos a seguir de la forma natural. Vamos ahora con el libro de Hechos. Ya hasta pensamos el nombre, Hechos, Historia Salutis, historia de nuestra salvación. Entonces, la semana que viene seguimos hablando del Evangelio de Juan. La entrante todavía hablamos acerca del Evangelio de Juan, o para cerrar el Evangelio, esta armonía que hicimos. Y entonces en 3 semanas, Dios mediante, comenzamos con el libro de Hechos, al igual, verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, palabra a palabra cuando sea necesario. El día de hoy vamos a Juan 21, 15 al 19. Dice así la escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a ellos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejitas. De verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías o te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra, y vamos a rogarle una vez más, reconociendo que no somos merecedores, Señor, que no es porque somos mejores, no es porque haya más preparación o inteligencia, no porque las desechemos, mi Dios, pero ese no es el factor decisivo. El factor decisivo es tu gracia, que tú has tenido para bien el derramar gracia sobre gracia en esta congregación y darnos una sana enseñanza basada explícitamente en tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a escuchar llegue hasta nuestro corazón y podamos reflejar verdaderamente a Cristo. Ese es el todo, decía Salomón en Eclesiastés, de todo discurso escuchado: amar, temer a Dios, obedecerle. Te lo rogamos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Después de resucitar, el Señor Jesucristo hizo varias apariciones. La séptima de esas apariciones, se lo aclaré la semana pasada, si contamos en general las apariciones, esta es la séptima, o la tercera, cuando están la mayoría de sus discípulos reunidos, es la aparición que hizo, o la manifestación que hizo, porque de hecho escogieron perfectamente la palabra, a las orillas del mar de Tiberias, cuando Pedro, seguido de Tomás, Natanael, Jacobo, Juan y 2 discípulos más, se dirigieron a pescar de noche. Esa pesca es un evento significativo. Ocurrieron milagros maravillosos durante esa pesca. Lo dijimos la semana anterior. Por eso es que escogieron la palabra manifestar. El Señor se manifestó así, porque vimos manifestación de su gloria, de su amor, de su paciencia y del perdón de nuestro Salvador para con sus discípulos. Este relato lo titulamos Segunda Pesca Milagrosa. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y ocurrió aproximadamente 3 años y medio antes de esta primer pesca. En esta pesca todavía encontramos más milagros. En la segunda pesca milagrosa pescaron cuando llevaban toda la noche sin hacerlo, hasta que el Señor les dijo: echen la red a la derecha. La gran cantidad de peces, 153 para ser exactos, que la barca se hundía, era imposible sacarlos. La conservación de la red
Juan tiene a bien escribir ese detalle o a dictárselo al amanuense, porque se da cuenta que fue una manifestación más de un milagro de Dios. Él se dio cuenta, la primera vez hasta la red se rompió, esta vez ni la red se rompió, por eso lo mandó a escribir Juan. Y sobre todo la multiplicación del alimento una vez más. Esta vez no para 4,000 o 5,000, esta vez fue un pez y un pan para 7 de sus discípulos. Sin embargo, como lo dijimos la semana pasada, el verdadero milagro que encontramos en esta ocasión es la gracia y la misericordia con la cual el Señor trató a sus discípulos. Ellos estaban conscientes, sobre todo Pedro, de que no eran merecedores de nada de parte del Señor, que no fueran reproches. ¿Por qué? Porque lo abandonaron cuando más tenían que haber permanecido firmes. De hecho, optaron por regresar a lo que hacían antes. Pensaban que estaban destituidos de su lugar de privilegio al lado del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor no solamente no les reclamó nada, sino que además les demostró por medio de esta serie de milagros que separados de Él no pueden lograr nada. Ellos seguían consumidos por la culpa, así que trataron de regresar a su antiguo estilo de vida. Los planes del Señor nunca fueron esos, nunca fueron que regresaran, que dieran pasos hacia atrás. Tampoco fue reprocharles nada. Sus perfectos planes siempre fueron manifestar su amor eterno, manifestar su perfecto amor incondicional. En este pasaje, se lo dije la semana pasada, somos testigos una vez más en la Escritura de que pase lo que pase, Cristo nos sigue amando y nunca dejará de hacerlo. Pero no dejamos la narración incompleta. Este es un relato, todo el capítulo 21 es un relato completo, lo estamos viendo por las partes naturales en las cuales se ha dividido. El día de hoy escudriñaremos una parte más, la próxima semana iremos en las siguientes partes hasta llegar al final de este capítulo y de este precioso evangelio. El versículo 15 dice entonces, regrese ahí a Juan. Acuérdese, está el mismo contexto. Acaban de sacar peces, acaban de desayunar. Y cuando hubieron comido, acaban de desayunar, terminaron, Jesús dejó que pasaran el último bocado. Jesús, ahí sentado a las brasas, con los 7 alrededor de él, les dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué cambio las palabras? Usted se dirá, pero aquí mi Biblia dice amo, porque la Reina Valera 60 tradujo amo, amo, amo en todos, amor, amor, amor. Pero realmente se utilizan 2 palabras aquí en el griego. Ahorita le voy a ir diciendo cuál en cada versículo. Se utiliza agapao para amor y se utiliza fileo para querer. Entonces una traducción más fidedigna sería amar y querer. Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro responde: te quiero. Terminaron de desayunar. El Señor entonces, con todos los discípulos ahí presentes, los 7, se dirige a Pedro. El Señor tiene el fin de restaurarlo públicamente. Así como públicamente Pedro lo negó, ahora en frente de todos esos testigos, el Señor lo va a restaurar a su lugar anterior. Así es como se le conoce en muchos círculos cristianos a esta porción de la Escritura, la restitución de Pedro, el cual públicamente negó en 3 oportunidades al Señor. Por eso es que de igual forma en 3 ocasiones el Señor lo interroga con respecto al trabajo y al amor pastoral. El Señor lo hace de manera pública porque Pedro le negó públicamente, pero además lo hace para que no quede lugar a dudas de que sigue comisionado para el oficio apostólico. Porque el Cristo de la gloria, cuando se manifiesta a Pedro, ¿se acuerda que él ya se había presentado a Pedro en el primer día de resurrección? Sabemos por el libro de Corintios que se presentó a Pedro, después a Jacobo, después a 500 personas. ¿Por qué el Señor no le dice cuando se le aparece solo: oye Pedro, no hay problema, me negaste, te restituyo, sigue adelante? Porque la negación de Pedro fue pública y tenía que ser restituido públicamente. Si el Señor lo hace así, Pedro les dice: no, a mí ya el Señor me restituyó, muchos hubieran pensado: dices, a mí no me consta. Por eso es que el Señor toma la decisión, perfecta decisión como todas las que tomó siempre y sigue tomando para nuestras vidas, de hacerlo públicamente. Las circunstancias
Además, le debieron de haber recordado a Pedro la escena de su negación. Era muy parecida a la escena. Primero fue junto al fuego de brasas que Pedro negó a su maestro. ¿Se acuerda que vimos la negación de Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Parado calentándose ¿en qué? En el fuego. Y ahora nuevamente están alrededor de ¿qué? Del fuego, de las brasas. 3 veces había negado Pedro a su maestro. 3 veces debe de reconocerlo como el Señor al que ama de corazón. Además, la predicción de cuando Pedro lo iba a negar: Señor, si es necesario voy contigo. ¿Qué le dice? De verdad te digo que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ahora Jesús termina de restaurar a Pedro y nuevamente le da un doble amén. De verdad te digo, y suelta una profecía que vamos a ver ahorita. El contraste con las 3 negaciones, se presentaron 3 afirmaciones que Jesús exige de Pedro. Jesús le pregunta: ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Esperando que Pedro conteste. El Señor llama a Pedro Simón, Simón hijo de Jonás. Ese es el nombre que tenía el discípulo antes de que fuera encontrado por Jesús y le cambiara el nombre y le dijera: ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Esta fue una decisión acertada de parte del Señor. Era una manera de recordarle su conducta anterior, parecida a alguien que actuara como si no le conociera. Es como si le dijera: te estás portando como Simón, te portaste como Simón, le voy a dar la oportunidad a ese Simón de reconocerme verdaderamente. Le dice entonces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Muchas personas han querido identificar esta pregunta de Jesús acerca de las cosas que se encontraban ahí: la barca, la red, los peces. Es que tienes que amar más al Señor que las cosas materiales. No es así. La pregunta es directa: ¿me amas más que a Juan, que a Natanael, que a Tomás, que a Jacobo, que a estos otros 2, probablemente Andrés, decíamos la semana pasada? La pregunta era: ¿me amas más que a estos hombres que están desayunando aquí al lado de nosotros? Es muy apropiada porque Pedro se había jactado de que era superior a esos hombres. ¿Qué dijo Pedro? Aunque ellos se escandalicen, yo jamás te voy a abandonar, Señor. Por eso es que el Señor la primera vez le pregunta: a ver, Pedro, ¿seguro que me amas hasta más que a los que dijiste que te creías superior que ellos? Pedro, la primera vez que dijo: Señor, y aunque ellos se escandalicen, yo no, estaba con una confianza totalmente injustificada, lleno de orgullo, de soberbia. Se colocó por encima de los demás, sintiéndose superior. Esa confianza en sí mismo fue la que produjo su derrota, lo vimos en su momento. Por eso, en presencia de estos hombres, el Señor le hace confesar. La respuesta de Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahí escribe en su Biblia un paréntesis, quiero, en donde Pedro responde. Ahí es fileo o filos, que habla acerca del amor filial o fraternal, y se traduce quiero. Hay al menos 3 palabras en griego para amor: es ágape, es filos y es eros. Ágape es el amor incondicional, filos es el amor fraternal y eros es el amor carnal. De ahí viene la palabra erotismo, que nada más habla de puro carnalidad. En este caso se manejaron las 2 primeras, agapao y fileo, o ágape y filos. Pedro ya entendía muchas cosas. Por su respuesta nos deja ver que ya la estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Primero, ya no se compara con sus compañeros, ya no los toma en menor aprecio. Por eso su respuesta es: sí, Señor. No le dice: sí, te amo más que ellos. ¿Ves? Ellos te aman, yo te amo más. Él había entendido y dijo: una vez me puse por encima de ellos, una vez me creí superior a ellos, ya vi que no soy nada. Mejor solamente contesto: sí, Señor, yo te amo más que. Y ya. Él da el sí únicamente dando a entender que sí le ama, pero nunca dice literalmente más que ellos o que a ellos. Él solamente se refiere a que se siente seguro de que hay algo en su corazón parecido al amor que Jesús busca. Por eso es que Pedro utiliza una palabra diferente. Pedro
no le dice te amo, Pedro le dice te quiero. Porque Pedro se dio cuenta y dijo, yo un día dije, no te voy a negar, me voy a parar. Después de mis hechos, ya no estoy seguro si amo a mi Señor. Sé que hay algo aquí, sé que lo quiero, sé que hay fraternidad hacia Él. Pero realmente un amor incondicional, un amor devocional, un amor inteligente, que pase lo que pase, no lo deje. No estoy seguro si tengo ese amor. Eso significa que Pedro ya estaba empezando a entender verdaderamente su situación. Pedro contesta con la palabra fileo. Jesús le pregunta con agapao, ¿me amas? Pedro contesta con fileo, te quiero. En esta ocasión, ya más reservado, Pedro se sentía humillado por el recuerdo de la vez que había caído. No quiere utilizar el término de amor incondicional que utilizó el Señor Jesús. En lugar de utilizar la palabra que describe ese amor incondicional, devocional, prefiere utilizar la palabra que habla de un afecto fraternal. Además, ya no es el hombre arrogante, ya ni siquiera confía en sí mismo, ya ni siquiera sabe que puede, ya sabe que no puede confiar en sí mismo. Por eso le dice, tú sabes que te quiero. Si se da cuenta, Pedro estaba empezando a entender después de la zarandeada que tuvo que vivir, empezaba a entender cómo era la situación. El amor a Cristo es indispensable para poder ser parte útil en los propósitos del reino. Por eso es que la pregunta del Señor Jesús va relacionada con el amor y no con Pedro, ¿me volverías a negar? Porque el Señor no le preguntó, Pedro, ¿no me vas a volver a negar? Porque si Pedro ama al Señor Jesús verdaderamente, nunca más lo va a volver a negar. Por eso no le preguntó, Pedro, ¿me negarías? Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque sé que si me amas, no importa lo que suceda, no me volverás a negar en tu vida. Por eso es que con tierna misericordia el Señor Jesús le otorga este gran privilegio de confesar amor por Él. Un amor cada vez más maduro en el entendimiento de Pedro. El Señor le dice, pues apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya esta vez ya no dice más que a estos. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero, perdón. Aquí nuevamente póngale quiero, aquí es querer. La respuesta de Pedro. Le dijo ahora, pastorea mis ovejas. La segunda pregunta difiere de la primera, no es exactamente igual. Ahonda más y es más dolorosa. Es como si Jesús le dijera, Simón, con tu silencio respecto a estos, a tus compañeros, has demostrado que ya no crees que me amas más que ellos. Pero ahora, dejando de lado cualquier comparación, ya no te estoy preguntando si me amas más que ellos o que a ellos. Ahora, Pedro, te pregunto directamente a ti, ¿realmente me amas? Jesús vuelve a utilizar la palabra agapao para amor. Vuelve a preguntarle a Pedro si lo ama con devoción total, con toda su persona, con todo su corazón. Le está diciendo literalmente a Pedro, Pedro, ¿me amas más allá de tus emociones? ¿O nuevamente estás emocionado como estabas emocionado hace unos días cuando me dijiste, no, aunque todos se escandalicen, no me voy a escandalizar? Por eso es que esta segunda pregunta debió de haber pegado todavía más duro en el corazón de Pedro. Pedro, seguro que no son emociones, es lo que le estaba diciendo Jesús. Pedro le respondió, Señor, sí te quiero, tú sabes que te quiero. Pedro responde igual de la misma manera. Todavía no se atreve a afirmar que posee la clase más elevada del amor. Entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí el Señor ahora se baja a su nivel y dice, bueno, ¿me quieres? Pedro, entristecido por esto, de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres?, le responde, Señor, y hace uso de la omnisciencia de Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejitas. La traducción más fidedigna es pequeñas ovejas ahí. Esta vez Jesús se baja al nivel de Pedro. Utiliza la misma palabra que Pedro había estado utilizando, querer, fileo. El Señor parece que empieza a poner en duda de que Simón poseyera siquiera un humilde afecto que decía tener. Pedro se entristece de que le dijera esta tercera vez, ¿me quieres? Y le responde,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te tengo cariño. El hecho de que Jesús hubiera realizado la pregunta de esta forma entristeció a Pedro. Es comprensible. Cualquiera que se ponga en la situación de Pedro entendería de inmediato cómo no poder entristecerse cuando Jesús parece dudar incluso ya no de un amor incondicional. Ahora está poniendo en duda hasta mi amor fraternal. Primero me decía, hey, me quieres, me amas por encima de todas las cosas. Ahora me dice, bueno, aunque sea me quieres. Por eso es que Pedro se entristece y dice, bueno, está bien, no te amo, pero hasta pones en duda que te quiera, Señor. Por eso se entristece Pedro. En su corazón, Pedro está convencido de que sí tiene ese amor humilde. Pedro está aprendiendo la lección. No se atreve a recurrir nada a sí mismo. La respuesta de Pedro ya no van enfocadas a él mismo. Señor, yo tengo, yo he hecho, yo amo, yo me paré contigo. ¿Te acuerdas quién dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Soy yo. Pedro no echa mano de nada de eso. Ahora recurre a la omnisciencia de Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Jesús le dice, apacienta a mis pequeñas ovejas. En el original griego, la traducción debería de ser pequeñas ovejas u ovejitas. ¿Qué significan estas tres veces? Aquí lo dejé para el versículo 17. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejitas. Ovejitas en el sentido diminutivo, no de tamaño físico o de edad, sino ovejitas en el sentido del cariño que les tiene Jesús. Porque el Señor le hace tres veces la afirmación, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta a mis ovejitas. Hay personas que dicen que el Señor tal vez tenía en mente a tres grupos diferentes dentro de la iglesia. Por decir, a los pequeños, a los niños, a los adultos y jóvenes. Que el Señor tenía en mente que Pedro iba a pastorear niños, iba a pastorear jóvenes e iba a pastorear adultos. No creemos que sea así. Creemos que los términos se refieren a la grey. ¿Qué es la grey? El rebaño completo. Que cada término, el cordero, oveja y ovejita, es aplicable para todo el rebaño, para toda la congregación. Jesús le estaba diciendo, son tres las perspectivas con las que tú vas a ver a ese rebaño. Primero les dice corderos. Un cordero es una oveja pequeña, casi recién nacida, débil e inmadura, y por lo tanto necesitada de amor y de alimento, que es la palabra de Dios. El Señor le dice a Pedro, en la iglesia vas a tener corderos, vas a tener gente débil, inmadura, que necesita la palabra de Dios. En segundo le dice ovejas. Las ovejas son animales propensos a desviarse, animales dependientes del pastor que es Cristo y con una gran necesidad de ser pastoreados. Y finalmente le dice a mis queridas ovejas o a mis ovejitas, a esas personas que van a ser necesitadas de un amor tierno, incondicional de parte mía y de parte de tuya, Pedro. Es como si el maestro le dijera a Pedro, hijito, fuiste débil como cordero, te equivocaste como oveja y fuiste inmaduro como ovejita pequeña. Y aún así, Pedro, te amo tiernamente. En Pedro las palabras quedaron grabadas en su corazón. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Me encanta cuando hacemos esto, cuando vamos a Pedro o a Juan, cuando nos damos cuenta de que los escritos de las cartas de Pedro, de Juan, están íntimamente ligados con el Evangelio, porque te das cuenta cómo influenció la palabra de Jesús de tal manera en el corazón de Pedro, de Juan, que después lo dejaron plasmado por medio de sus cartas. Acompáñame, primera de Pedro 5, del 1 al 11. No te distraigas, estamos entrando ya al meollo del asunto de nuestro tema del día de hoy. Escucha lo que escribe Pedro. Pedro
es confrontado por Jesús. 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Lo hizo con el propósito de mostrarle que estaba restituido al oficio pastoral, que no lo quitaba de ser apóstol, que no lo quitaba el pastoreo de las ovejas. Pero le dice: mis corderos, mis ovejas, mis ovejitas. Era una manera de recordarle: Pedro, eres débil como cordero, eres errante como oveja, eres inmaduro como ovejita, pero aún así, Pedro, te quiero con todo mi corazón y te restituyo al oficio pastoral. Estas palabras penetraron el corazón de Pedro, y Pedro escribe unos años después: ruego a los ancianos. Esto es a los pastores. No creas que Pedro le escribía a las personas ancianas en la iglesia. Les estaba diciendo a los pastores de la iglesia: ruego a los pastores que están entre ustedes, yo pastor también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les ruego esto: apacienten al rebaño de Dios que está entre ustedes. Cuiden ese rebaño, no a la fuerza, háganlo voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta. Este hermano tiene dinero, a él sí lo visito, a él sí lo quiero. Este hermano este no aporta nada. No lo hagan por ganancia deshonesta, dice el apóstol Pedro, sino con ánimo pronto, con corazón agradecido. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Tú no eres su dueño. Yo no soy su dueño de ustedes. Yo no tengo señorío en sus vidas. El único que tiene señorío en nuestras vidas es Cristo. Por eso aquellos pastores que se enseñorean de ti no son verdaderamente pastores. No como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los pastores y todos sumisos unos a otros. Revístanse de ¿qué dice Pedro? Pedro había entendido la lección de humildad. Por supuesto, 3 veces lo negó, salió a llorar como niño pequeño de la amargura que sintió en su corazón. Después se fue a pescar porque pensó que ya no era nadie ni nada delante del Señor. Pedro había aprendido la lección de humildad. Por eso les dice: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Yo lo viví, puedo leer ahí en letras chiquitas de Pedro. Yo lo viví, me volví un soberbio y Dios se resistió a mí, se alejó de mí, por así decirlo. Pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los levante a tiempo, echando toda su ansiedad sobre Cristo, porque Cristo tiene cuidado de ustedes, que si no lo sabré yo, decía Pedro, que tuvo cuidado de mí. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo lo viví, me devoró, negué al Señor. Al diablo resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No crean que son los únicos que sufren. En todo el mundo estamos padeciendo los cristianos. Mas el Dios de toda gracia, Pedro conocía al Dios de la gracia con todo su corazón. Pedro vivió al Dios de gracia en ese instante, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, como me perfeccionó a mí por medio del sufrimiento. Los afirme, como me afirmó a mí cuando lo negué. Los fortalezca, como me fortaleció cuando me restituyó. Y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús le estaba dando a entender al buen Pedro que ahora, con el provecho de sus experiencias y fracasos, puede considerar a la iglesia como sus corderos, como sus ovejitas pequeñas que han de ser alimentadas. Fue una manera tierna de decirle: Simón, cuida de la grey, cuida de mi rebaño, cuida de los corderos. Esa es tu verdadera misión. Deja la pesca. Verdaderamente estás llamado a pescar hombres, a apacentar a mis corderos. En ese momento Pedro fue total y públicamente restaurado. Versículo 18. Perdón, regresa al versículo 18. Juan 21, 18.
Continúa el Señor Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías, te ibas a donde te daba la gana, a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, ahorita vamos a ver qué significa este dicho, y te ceñirá, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. El ya conocido doble amén. Ya hemos hablado hace mucho tiempo de la palabra emuná, etcétera, etcétera. Significa de verdad. Se puede traducir como en verdad te digo. Jesús lo pronunciaba cuando estaba a punto de hablar una palabra poderosa, una palabra urgente o necesaria para sus escuchas. En este caso, el Señor está a punto de dar una profecía para la vida y muerte del apóstol Pedro. Él le dice: de verdad te digo, amén, amén. Escucha lo que te voy a decir. Cuando eras más joven, cuando ya seas viejo. Cuando nosotros unimos estas dos palabras o estas dos frases, nos damos cuenta de que, y aunado a que Pedro murió en el reinado de Nerón, alrededor del año 64, nos damos cuenta que por allá del año 30, cuando Jesús dice estas palabras, Pedro era de mediana edad, solamente unos años mayor que Juan, pero no tan viejo todavía. En otras palabras, Pedro tendría como 40 años cuando le dice: cuando eras más joven, hacías lo que querías. Ahorita no estás tan viejo, pero cuando seas más viejo, ahora sí te vas a dar cuenta de lo que es. Después el Señor le dice una especie de refrán, un mashal, que hasta en nuestra cultura es entendible. No es necesario ir a una enciclopedia de usos y costumbres bíblicos para entenderlo. Es algo como cuando eras joven y querías ir a algún lugar, te bastaba tu voluntad, tomabas la decisión, te vestías y te ibas. Ya, tan fácil. Cuando eras joven y querías hacer algo, te vestías, te ibas y lo hacías. Cuando seas mayor, ya no va a ser así, Pedro. Otros van a tomar decisiones por ti. No es difícil de entender este mashal. La implicación es que en general Pedro de joven hacía lo que le parecía. No siempre hacía lo correcto. Bondadosamente Jesús aclara que ese tiempo de ser indisciplinado para Pedro está terminando. Podemos creer que su experiencia en tiempos recientes le estaba enseñando lecciones tales a Pedro, que Pedro dejaría de ser ese joven indisciplinado que hace lo que le da la gana y ahora va a empezar a obrar con respecto a Dios. Esta descripción de la conducta pasada desenfrenada de Pedro la marca con un contraste de la predicción: pero cuando seas viejo, extenderás las manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En su edad avanzada llegará el momento en que, lejos de disfrutar la libertad de hacer lo que quiera, Pedro va a tener que extender las manos de manera que otro sea el que le ponga la ropa encima, o de manera que pueda ser clavado a una cruz. Tertuliano en sus escritos lo expresa así, y muchos escritores griegos, aún los primeros padres de la iglesia, escribían el eufemismo extender las manos para decir ser crucificado. Cuando Jesús le está diciendo un día te extenderán las manos, ¿qué le estaba diciendo? Pedro, un día vas a morir crucificado como yo. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Por eso le estaba diciendo: Pedro, vas a ser un día crucificado, pero tu muerte y tu crucifixión me van a glorificar a Dios. Una vez después de que añadió esto, dicho esto, añadió: sígueme. El pasaje indica claramente que cuando esto se escribió, Pedro ya había salido de la historia. Pedro ya había muerto. Pedro llevaba aproximadamente 25 años, si no es que más años muerto. Pedro murió entre el 64 y el 67 después de Cristo. En esa época fue condenado a la muerte en el gobierno de Nerón. El Evangelio de Juan se escribió por ahí del año 90 a 100. Entonces llevaba de 25 a 35 años muerto Pedro cuando Juan escribe este Evangelio. En su muerte Dios había sido glorificado, porque la gracia de Dios fue engrandecida por la disposición de Pedro para sufrir el martirio. La forma de la muerte de Pedro está relatada por los padres de la iglesia, Eusebio,
Tertuliano, Orígenes, lo escriben así. Pedro había predicado en Ponto, Galacia y Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos que estaban dispersos. Por fin, un día llegó a Roma y fue crucificado de cabeza o cabeza hacia abajo, porque así pidió Pedro ser crucificado. Tertuliano completa y dice: en Roma Nerón fue el primero en manchar con sangre esta fe que apenas iba naciendo. Habiéndole dicho esto, añadió: sígueme. Cierre sus ojos, estamos un poco distraídos. Por ahí me ayudan. ¿Alguien tiene en su celular? ¿Lo tiene su hijo jugando? No sé si me ayudan. El mandato es: sígueme. No tuvo un significado literal, como si a partir de ese momento Pedro tuviera que acompañar a Jesús paso a paso por él o detrás de él. Ya lo hemos dicho otras veces, la forma anterior visible de seguir a Jesús se había terminado. Ahora es el Espíritu Santo quien vendrá y formará su iglesia. Así que no era un sígueme de manera literal. Lo que Jesús le quiso decir fue: sé mi discípulo, sé mi apóstol, y como tal, sigue en mi servicio, sígueme en el sufrimiento, sígueme en la muerte. Fue un llamamiento renovado al discipulado y a los deberes del oficio apostólico, cuando hace 3 años y medio el Señor Jesús le dijo: ya no te llamaré Jonás, ya no te llamaré Simón, hijo de Jonás, ahora serás Pedro, ahora ya serás pescador de hombres. El carácter de Pedro es uno de los más atrayentes y que mejor se describen en todo el Nuevo Testamento. Pedro nos deja ver una profunda humanidad que ha sido transformado en uno de los más amados de los apóstoles. Pedro es uno de los apóstoles más amados por la cristiandad, que más reconocemos. Pedro era vehemente, impulsivo, enérgico, seguro de sí mismo, agresivo y hasta osado. Al mismo tiempo era inestable, débil, inconstante y cobarde. Pedro, como lo hemos visto durante varias semanas, se dejaba guiar más por sus impulsos del momento que por la razón y la lógica. Pasaba rápidamente de un extremo de emoción al otro. Era por sobre todo un hombre de acción. Su vida muestra los efectos de su carácter. Era directo y a veces hasta impetuoso. Era inestable e inconstante. Pero su amor por Cristo y su cercanía con Él lo convirtieron tiempo después en un hombre estable, humilde, valiente, que murió crucificado cabeza abajo a las afueras de Roma. El Espíritu Santo lo convirtió en uno de los nobles pilares de la iglesia. El día crucial para Pedro no fue el día que Jesús lo llamó por primera vez a ser pescador de hombres. El día crucial en la vida de Pedro fue el día en que fue restituido. Él había perdido toda esperanza. Ya había visto 3 veces al Señor resucitado, sí, pero la culpa y el pesar por haberlo negado todavía lo tenían abatido, totalmente a la deriva emocionalmente. Pedro pensaba que quizás nunca Jesús lo perdonaría, mucho menos esperaba ser puesto nuevamente en el oficio de apóstol. Lo vimos la semana pasada. Esto fue lo que motivó que regresara a ser pescador. Pero no contaba con que Cristo, escuche bien, nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Una y otra vez más el Señor Jesús le regresó a Pedro no solo su oficio de predicador de la palabra y pastor de ovejas, le regresó su dignidad, su amor propio y su confianza. Pero ya no confianza en Pedro mismo, sino ahora una confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso le dice: sígueme. Y Pedro de inmediato obedece. Si algo tenemos que resaltar de este pasaje, quiero que te lleves esto a tu casa el día de hoy. Es el carácter perdonador y restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Su amor incondicional en acción, dándole oportunidad tras oportunidad a Pedro de retomar la senda, el camino de la justicia. Hay muchas personas que piensan: ¿cómo sé que Dios me ama incondicionalmente? ¿Cómo puedo conocer el amor incondicional de Dios? No estamos hablando de situaciones emocionales. No estamos hablando de que literalmente Dios baja y te abraza y te sientes apapachado y abrazado, no porque no lo pueda hacer y no lo quiera hacer. Pero el Señor nos muestra su amor incondicional de 3 formas tangibles.
de 3 formas que tú lo puedes entender perfectamente, que Él te ama incondicionalmente. Lo hace por medio de su misericordia, cuando te ve en una postura miserable de pecado y aún así te sigue amando. Lo hace por medio de su gracia, cuando tú no mereces nada y Él te regala algo, lo que sea, en este caso su salvación. Y lo hace por medio de su paciencia, cuando una y otra vez en su paciencia te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Acompáñame a Jeremías 31:3. No quieras esperar conocer el amor incondicional de Dios, porque repentinamente sentiste un fuego en tu corazón que te abrazó. Es que me abrazó mi esposa y ahí sentí, sí, yo no estoy descartando por completo que el amor incondicional se siente cuando hay fraternidad entre hermanos, cuando mis hijas vienen, me abrazan, me dicen te amo, pero de una forma tangible, directa de parte de Dios, es cuando te muestra misericordia, gracia y paciencia. Ahí estás viendo que Dios te ama con todo su corazón. 31:3. Jehová se manifestó así a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué dice? Te prolongué mi misericordia. Como tengo amor eterno incondicional, te voy a prolongar mi misericordia. Jeremías nos dice que Dios prolonga su misericordia, su gracia, su amor. En otras palabras, nos da una tras otra oportunidad. Nos tiene infinita paciencia. Dios entiende a la perfección que todavía no estás acostumbrado a esta nueva vida, que muchas veces todavía nos comportábamos como éramos antes, como Simón Pedro. Pues nuestro entendimiento se va renovando en el día a día con la palabra. Por eso, cada vez que fallamos, cada vez que caemos, cada vez que pecamos, lejos el Señor de estar con las maletas listas para decirnos: vete, ya no quiero que estés más a mi lado, y regresarnos al lugar de donde nos sacó. Cada vez que fallamos y pecamos, el Señor está con sus brazos extendidos, dispuesto a manifestar su amor por medio de su paciencia. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hasta ahí nada más. Cierre sus ojos. Vamos a terminar ya. Titulé esta enseñanza: la restitución de Pedro, el Dios de las oportunidades. Y en todo este pasaje encontramos un común denominador: a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de las oportunidades, dándole a Pedro una y otra vez oportunidad. Hasta cuando le predice su muerte, le dice: Pedro, vas a tener la oportunidad de ya estar restituido, pero aún así te voy a dar la oportunidad de seguir glorificando a Dios. Hay gente que cree que Pedro vivió con la culpa de haber negado a Jesús toda su vida, que por eso pidió ser crucificado cabeza abajo a las afueras de Roma cuando Nerón lo condenó a muerte. No creo que haya sido así. En ese momento que el Señor Jesucristo lo restituye, el corazón de Pedro se vio grandemente impactado. Lo vemos en sus escritos. Lo vemos cuando dice: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mi Dios me dio una y otra oportunidad. Aunque yo lo negué 3 veces, aunque lo abandoné, me siguió dando oportunidades. Y eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy, que vayas conociendo cada día más al Señor de las oportunidades, que es Cristo Jesús. El hecho de que tú y yo estemos aquí el día de hoy es prueba fehaciente de que te ha dado otra oportunidad para arrepentirte o para seguirle glorificando. Muchas personas se encuentran abatidas, muchas personas se encuentran tristes, como
como el apóstol Pedro, pensando que el Señor está lejano, que lo que hicieron no será perdonado jamás. Piensan: es que yo ya era cristiano cuando fallé, es que yo ya conocía del evangelio cuando pequé y cuando tomé estas malas decisiones, no puedo volver a merecer perdón. Y aunque no lo dicen con sus labios, su corazón está entristecido por esa situación. No han conocido al Dios de las oportunidades, no han conocido al Señor que restaura, no han conocido al Señor que restituye, no han conocido al Señor de la paciencia, no han conocido que el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta así, en misericordia, gracia y paciencia. Pero hoy lo puedes conocer. Hoy te puedes llevar impregnado en tu corazón, como Pedro se llevó ese día, al Señor de las oportunidades, al Señor que pacientemente una y otra vez te está esperando. Pero no es por ese motivo que te puedes aprovechar de su paciencia. Lo vimos el día miércoles. Llegará el momento en que el Señor dará el justo pago también a aquellos que no se quieren arrepentir. Por eso el escritor de Hebreos dice: mientras tengamos oportunidad, arrepintámonos, no endurezcas tu corazón. Estoy parafraseando Hebreos 4. Estamos ante el Dios de las oportunidades, y hoy tienes una oportunidad más de resarcir tu vida, de correr a los brazos de Cristo, de dejarte caer en su amor incondicional. Ya has entendido que su amor incondicional lo manifiesta en paciencia, gracia y misericordia. ¿Qué esperas para ir y decirle: Señor, gracias por esta nueva oportunidad? Como a Pedro, de arrepentirme o de glorificarte con mi vida. A Pedro le dio ambas oportunidades. Le dio la oportunidad de arrepentirse y ser restituido, y le dio la oportunidad de glorificar a Cristo aún en su muerte. El día de hoy tenemos la oportunidad, y mañana, si despiertas, primero Dios, tendrás otra, y pasado mañana y todos los días de tu vida. Pero el día que ya no despiertes, quiere decir que se acabaron todas tus oportunidades. No tientes a Dios. No pienses: mañana lo hago, luego me arrepiento, otro día. Hoy no es el día, porque no sabes qué viene el día de mañana. El único que lo sabe es Dios. Y si hoy te dio otra oportunidad, aprovechala. Aprovechala con todo tu corazón. Como Pedro hace en 3 años y medio antes de este evento, cae de rodillas delante de Jesús y dile: apiádate de mí, Señor, porque soy pecador. Nací en pecado, he pecado y continuaré pecando si no haces algo en mi vida. Dile: Señor, me tomo por completo del sacrificio que hiciste en la cruz. Es la única manera de quitar mis pecados, es la única manera de lavar mi conciencia. Y dile que te ayude, Señor, a llevar una vida nueva en santidad delante de Él. Bendito Dios, tú eres bueno, tú eres maravilloso y misericordioso. Tu misericordia, tu gracia y tu paciencia son una manifestación de tu amor incondicional. Todos los que estamos aquí somos testigos de que nos amas incondicionalmente, porque estamos aquí este día, porque nos has extendido tu paciencia para estar aquí un día más. No podemos decir: Dios no me ama incondicionalmente, de mí se olvidó, porque tuvimos la oportunidad de despertar hoy y glorificarle o arrepentirnos. Todos aquí somos testigos, Señor, de que nos amas incondicionalmente. Y Dios, te ruego específicamente por aquellos que necesitan aprovechar esta oportunidad y correr a tus pies, ser restaurados, ser restituidos. Aquellos que en sus pecados, en sus malas decisiones se han alejado de ti, han tomado un camino como Pedro de regresar a lo anterior. Quieren regresar a pescar, quieren regresar a lo que eran antes, pero tu plan no cambia. Dice el apóstol Pablo: los dones y el llamamiento son irrevocables. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tú vas a cumplir tu plan en nuestras vidas. Pero el mismo Pablo lo dice: si es necesario, aunque por fuego, pero seremos salvos. No queremos llegar a esa etapa. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, bendito Padre. Cierre sus ojos y aproveche la oportunidad que tiene, ya sea para ponerse a cuentas o para glorificar a su Dios, porque tenemos a un Señor que día tras día, vez tras vez, nos da oportunidad
tras oportunidad de arrepentirnos o de glorificarle, o ambos. Gracias, Dios. Quiero que abra sus ojos y me vea. Dios le